Mucho gusto, mi nombre es Natalia Alonso, soy fisioterapeuta graduada hace 4 años. En este momento soy aspirante a magíster de la Universidad Nacional de Colombia en fisioterapia del deporte y la actividad física. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes entes deportivos y gubernamentales, como lo ha sido Independiente Santa Fe, con las escuelas de formación deportiva, en el Instituto de Recreación de Deporte de Funza y de Mosquera, Cundinamarca, desarrollando todos los programas de promoción y prevención de lesiones, enfermedades crónicas no transmisibles en poblaciones de adulto mayor, en poblaciones de madres gestantes, en poblaciones de niños, jóvenes y adultos, en donde lo que se busca, y como profesional en el área de la salud, lo que buscamos fomentar es todo el desarrollo de estas actividades para disminuir los riesgos de las diferentes enfermedades que pueden sufrir las personas a causa de la inactividad. Las implicaciones que trae el sedentarismo, y en mi experiencia lo que he podido vivenciar y evidenciar, es que el sedentarismo genera el aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles, una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Casi el 63% de la población mundial sufre de una de estas enfermedades a causa de la poca actividad física y las manifestaciones que ésta genera a nivel de la salud. Si hablamos de cuáles son las principales enfermedades a nivel cardiovascular que se generan a causa del sedentarismo y la poca realización de actividad física, encontramos los infartos agudos del miocardio, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, la obesidad, son una de las principales causas, y como ya lo había dicho, el 63% de la población tiene riesgo de sufrir una de estas enfermedades. Como profesional y rigiéndome sobre las normas y las políticas que se han creado a través de los entes gubernamentales, como lo son los institutos de recreación y deporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, fomentar y promocionar la salud a través de la actividad física es uno de los principales objetivos, y esto se hace a través de la alfabetización de lo que es actividad física, la promoción de realizar ejercicio saludable, de realizar ejercicio desde los más pequeños hasta los más grandes, generar actividades de 150 minutos de actividad física como correr, caminar, montar bicicleta, para fomentar todos estos buenos hábitos de vida. Anteriormente veíamos que la población que más se veía afectada por este tipo de enfermedades a causa del sedentarismo eran personas adultas entre los 40 y los 60 años, pero que estamos viendo actualmente con el desarrollo de las tecnologías, los videojuegos, las computadoras, la población que en este momento está desarrollando menos actividad física y se encuentran menos inactivos son los niños y los jóvenes, por las mismas actividades tecnológicas que están desarrollando, que no fomentan la actividad al aire libre, la realización de ejercicio, de deporte, de actividad física. Entonces, el aumento en las enfermedades cardiovasculares, el aumento de las enfermedades no transmisibles ya se está viendo en menores de edad, adolescentes hasta adultos jóvenes. El trabajar para entes municipales como lo ha sido la Alcaldía de Funza, el Instituto de Deportes de Funza y de Mosquera, me ha permitido evidenciar que en los últimos años, y como consecuencia del aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, los entes gubernamentales están desarrollando más actividades en el fomento de la salud a través de la actividad física, promoviendo todo lo que son las escuelas de formación para los niños, todo lo que son los desarrollos de actividades y deportes para adultos al aire libre, gimnasios al aire libre, actividades de rumbas aeróbicas de forma gratuita los fines de semana para que la población participe de ellas, caminatas ecológicas, ciclopaseos también de forma no de alto rendimiento ni competitiva, sino simplemente como diversión, como promoción del desarrollo de estas actividades que fomentan y permanecen en los hábitos de buena salud para las personas. Tanto adultos como jóvenes se les busca implementar que participen de estas actividades para disminuir el riesgo y el gran porcentaje de personas que se enferman a causa de la inactividad.
Los temas de salud se cree y casi siempre han sido manejados por el Ministerio de la Salud efectivamente. Pues creemos y se tenía la expectativa de que era algo que solo le competía a ellos, pero pues actualmente nos damos cuenta que de la mano de lo que es el desarrollo de actividades deportivas, actividades lúdico-deportivas, actividades formadoras y educativas en cuanto al desarrollo de la actividad física, es muy importante que se haga un trabajo estrecho y de la mano entre estas dos entidades, porque se ha demostrado y en diferentes estudios se demuestra cómo la actividad física disminuye el riesgo de estas enfermedades, lo cual también va a disminuir los costos que tiene enfrentar y manejar este tipo de patologías en la población, disminuiría esa inversión que se hace a nivel de salud para el tratamiento de estas enfermedades y aumentaría todo lo que es el beneficio y la realización y fomento de hábitos saludables en las personas. Entonces, el desarrollo de campañas, de actividades, de promoción, se tiene que hacer de la mano de ambos entes.